Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets. Esta sesión de día martes 20 de julio comenzamos revisando qué es lo que ocurre luego de los descensos importantes que experimentaba la bolsa de Estados Unidos en la jornada del día de ayer, lunes 19. Una jornada que estuvo marcada principalmente por los temores ante rebrotes que están ocurriendo en distintas regiones del mundo por el coronavirus, lo que evidentemente preocupa a los diversos mercados y es lo que ha lastrado finalmente a las bolsas. Contemplar que el escenario que se baraja al día de hoy es un escenario potencialmente de recuperación económica que, si bien presenta cifras favorables, comienzan a mostrar una desaceleración importante que ponen en duda esta recuperación económica que experimentan economías como Estados Unidos, la economía europea y la asiática particularmente, en donde tenemos que entender que también el hecho de que el coronavirus haya llegado tal vez con 2 meses de fase o un mes los impactos más importantes sobre las economías en Latinoamérica, todavía no presenten, por supuesto, una serie de dudas en su reapertura, que todavía en Latinoamérica no se lleva y no se concreta durante las últimas semanas. Esta jornada de día martes comenzamos conociendo los permisos de construcción correspondientes al mes de julio, los cuales caen por debajo de las expectativas y el reporte anterior, teniendo en consideración entonces que el mercado, como podemos observar, tiende a desacelerarse durante el último trimestre móvil, un escenario obviamente tendenciosamente negativo, que si bien la tendencia a lo largo del tiempo y durante los últimos años ha sido favorable, podría marcar tal vez un mínimo creciente y eventualmente una recuperación. Es donde finalmente los comentarios por parte de los participantes, valga la redundancia, del mercado durante las últimas horas, insiste en que esta debilidad que la economía americana presenta y que podría tal vez también extrapolarse durante el mes de julio y tal vez el mes de agosto, sería transitoria, en donde se podría esperar una recuperación o bien un nuevo impulso favorable para el otoño de este año 2021 en el hemisferio norte, lo que finalmente sitúe un escenario próspero para la economía americana, para los instrumentos, por supuesto, relacionados a Estados Unidos y evidentemente una recuperación a lo largo del tiempo de cara, obviamente, o el impacto que esto pueda ir generando sobre el resto de los instrumentos del mundo. Como también, por supuesto, las materias primas que han sufrido gran parte de este impacto, de esta incertidumbre que el mercado experimenta al día de hoy. Ahora, lo importante al considerar esto es ver qué es lo que está ocurriendo, lo frágil que tal vez se puede volver el mercado. Nosotros veníamos señalando durante las últimas semanas que el mercado americano y la renta variable en general comenzaba a presentar signos de debilitamiento y signos de divergencias que podían llegar a ser importantes. Lo podíamos observar en el caso del S&P, un gráfico semanal en donde el RSI daba cuenta de las divergencias durante el último tiempo con respecto a los nuevos máximos crecientes que este venía dibujando, pero también obviamente entender que el proceso de largo plazo venía siendo divergente durante el último tiempo. En el caso del Nasdaq, veíamos también rupturas y lo comentábamos en los últimos seminarios en donde evidenciábamos una ruptura de la tendencia favorable que mostraba el RSI, que acompañaba por supuesto la evolución del precio y que esta anticipaba una potencial ruptura o bien un quiebre de esta señal. Ahora, el escenario evidentemente tiene un rango de caída importante, que es lo que podemos evidenciar, no tan solo para el Nasdaq, que está en torno a máximos históricos, una caída hacia la zona de los 14.000 puntos aproximadamente, que podría buscar eventualmente los niveles Fibonacci el 38,2, el 50%, lo que clásicamente hacen este tipo de retrocesos, pero también entender que los argumentos de corto plazo en torno a los temores por los rebrotes de coronavirus no deberían tener un mayor impacto, al menos hasta el minuto. No se consideran, o las economías en gran parte del mundo no consideran volver a restricciones serias como se consideró, por supuesto, a inicios del año 2020. O sea, con esto me refiero a que están descartadas, sobre todo en Estados Unidos, cuarentenas producto de estos rebrotes. Es la población o bien es el virus, ya los organismos o bien las naciones, las economías asumen que tienen que vivir con el virus y que tal vez obviamente implementen medidas de restricción, uso tal vez obligatorio de mascarillas, pero no algo tan restrictivo como cuarentenas y un paralelo a la economía o el desarrollo económico de cada una de las naciones o de las economías particularmente. Por lo tanto, también debemos entender que el retroceso que experimentan ciertos sectores, sobre todo el sector tecnológico, también responde a los próximos reportes trimestrales que comienzan durante los próximos días, en el sector particularmente.
donde tal vez los márgenes de ganancia o las proyecciones que se puedan llegar a tener para los próximos trimestres pueden no ser tan positivas como las que se tenían el año 2020 en comparación o bien las proyecciones para este año 2021. Por eso es que la tendencia o bien este escenario de pánico se converge entre aumentos de casos por coronavirus, el rendimiento menor en la economía americana y también los sectores tecnológicos que comienzan a presentar reportes trimestrales que pueden significar también menor optimismo en el corto y mediano plazo. Por eso es que la tendencia, si bien busca ser negativa durante los últimos días, podríamos ver o comenzar a revisar fases laterales. Y eso es lo que importa estar pendiente durante las próximas horas de cotización. Si bien las señales son, como lo comentábamos, buscar tal vez retrocesos importantes hacia niveles de máximos anteriores, soportes que el mercado pueda considerar, creo que todavía no es la tónica. La tónica o bien el fundamento real como para que los mercados experimenten un descenso importante, como lo puede obviamente también señalar el Dow Jones en el caso de este gráfico, buscar tal vez niveles de soporte en torno a la media móvil simple 200 periodos, testeos tal vez de máximos históricos o puntos pivotes a lo largo del tiempo, se transforman finalmente o bien pueden llegar a considerar los efectos o los cambios en la política monetaria de la Reserva Federal. La próxima semana tenemos una nueva reunión Fed en la cual no esperamos cambio, pero tal vez ciertas anticipaciones de lo que puede llegar a ser, hacer una revisión de las cifras macroeconómicas, la cautela con la cual el mercado debe enfrentar estos rebrotes, la preocupación que sigue siendo la hoja de ruta cada vez menos el coronavirus, pero también, por supuesto, entender que dentro de los próximos reportes y también en los simposios, en el simposio anual de Jackson Hole en agosto, pueden realizarse cambios tal vez en la hoja de ruta, sobre todo si hemos visto un aumento en la inflación, que lo conocíamos la semana pasada, ratificado por el IPP, que son los costes de producción que también aumentaban, se traducen eventualmente en un proceso bastante complejo o bien un margen de maniobrabilidad mucho más complejo para la Reserva Federal. Por eso es que es probable que la Fed, más que subir tasas de interés, que lo condiciona de cierta forma en sus últimas perspectivas a una disminución en la tasa de desempleo, un pleno empleo que debería estar en torno a un 3,5%, hoy en un 5,9%, podrían realizar tal vez ajustes en la compra de bonos y es lo que tal vez podría significar un cambio en el ritmo de la renta variable en Estados Unidos. Con esto no quiere decir que nos volvamos bajistas en la renta variable en Estados Unidos. Sabemos que existe o que se está formando tal vez, o la especulación es una de las burbujas más grandes de la historia en el mercado, pero al día de hoy lo que uno tiene que contemplar es el timing de lo que sucede. Y lo que sucede es que probablemente la disminución en el paquete de estímulos signifique y condiciona a los mercados a presentar tal vez un rango lateral, buscar niveles de soporte, niveles de máximos que puedan consolidar durante el tiempo, y el que luego obviamente la economía y los mercados estén pendientes de la evolución de la economía en Estados Unidos y su recuperación, que es lo que debería tender a mostrar un escenario mucho más favorable en el tiempo, dependiendo por supuesto de cómo estas reacciones. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros nos fijamos en el desempeño que la bolsa de Estados Unidos lograba entre el año 2014 y 2015, 2016 aproximadamente, que fue el periodo en el cual la Fed comenzó el retiro o la disminución de los programas de QE, el mercado establecía un proceso lateral que mostraba, por supuesto, secuencias de mínimos y máximos claramente de igual valor, pero luego de eso, con el tiempo y con las mejoras en las perspectivas económicas, la bolsa de Estados Unidos continuó su camino alcista. Con eso obviamente no descartamos que el mercado pueda presentar descensos importantes, zonas de lateralidad también importantes, rangos tal vez mucho más volátiles, sobre todo por la inyección económica que se ha visto durante el último tiempo en Estados Unidos y el mundo entero, pero obviamente se hace una similitud a lo que está ocurriendo durante las últimas jornadas de transacción. Por ejemplo, si nosotros nos convocamos a revisar qué es lo que está ocurriendo con la renta variable en Asia, si bien las perspectivas en gráficos diarios tal vez pueden señalar rupturas de zonas de mínimos y eso obviamente anticipar un potencial escenario de caída. No obstante, como lo podíamos revisar en un gráfico semanal, los niveles de soporte o los testeos de medias móviles parecen ser cruciales en este minuto, en donde los argumentos por buscar mayores descensos sobre la renta variable no están a la orden del día y todavía faltan o restan antecedentes por conocer como para poder concretar finalmente una caída mucho mayor. Un pánico generalizado, que es lo que debería provocar tal vez esto en los mercados. Al día de hoy, creo que no existen argumentos que puedan generar un pánico generalizado y eso es lo que condiciona o que busca finalmente a que los compradores de papeles más baratos, cazando estas oportunidades de corto plazo, puedan aprovechar los niveles actuales que la bolsa viene a presentar. El Nikkei 225 en zonas de soporte, el S&P en zonas de tendencia, buscando la media móvil como también un apoyo,
el índice Nasdaq. Tal vez, obviamente, la ruptura de la tendencia puede significar y traducirse en un escenario un poco más complejo, pero también hay que entender que los niveles de soporte que el mercado puede llegar a considerar pueden ser relevantes en el corto plazo y pueden estar a lo mejor desarrollando una secuencia tal vez lateral que en el tiempo se pueda llegar a considerar en torno a estos niveles, un rango de cotización. No descartamos, por supuesto, que también que el mercado pueda llegar a desarrollar posibles figuras de hombro, cabeza, hombro eventualmente, que son clásicas figuras que pueden desarrollarse en este tipo de instancias, pero por el minuto creo que el tono lateral es lo que nos convoca a estar pendiente. En el caso del Dow Jones, un escenario similar, media móvil buscando intentando recuperarla, líneas de tendencia, también actuando como un soporte inmediato para el precio y por lo cual obviamente podríamos esperar prontamente una recuperación hacia la franja de máximos que el mercado ha respetado durante las últimas semanas de cotización, desde el mes de abril y mayo precisamente. Ahora, en este caso, aquí es donde finalmente veo zonas de pivote que pueden llegar a ser importantes a lo largo del tiempo, que finalmente esta secuencia de máximos que es creciente y que va buscando, que va actuando como un pivote, un punto de corte, por lo cual aquí es donde podríamos estar pendientes a posibles escenarios laterales que el mercado pueda llegar a desarrollar probablemente durante las próximas jornadas y de cara a la reunión de política monetaria de la Fed la próxima semana. Un rango lateral que pueda establecer y que el mercado se mantenga pendiente a esta situación. Como lo digo, creo que por el minuto no existen argumentos que puedan traducirse en un efecto negativo mucho mayor para los mercados, pero sí el mercado está mucho más pendiente de la evolución de la inflación y que pareciera ser que la retórica o bien el dialecto que la Fed ha utilizado en términos de la transitoriedad en la inflación puede resultar eventualmente en algo complejo finalmente para los mercados. Por lo cual hay que estar pendiente a este tipo de situaciones y a los fundamentos que hay detrás. Sí es importante no quedarse con la idea de que el pánico ronda en los mercados, sino que hay que estar muy pendiente del contexto en el cual los mercados se van moviendo y también los timings en el cual se consideran ciertas noticias a evolucionar. Por eso es que creo que o el mercado también cree que no debería este rebrote por casos coronavirus en distintos sectores o regiones del mundo, no debería significar un gran problema para la economía y por supuesto el mercado anticipar esto, por lo cual hay que estar mucho más pendiente a los reportes macroeconómicos. En el DAX, mañana, el día jueves, disculpen, conoceremos una nueva reunión de política monetaria en donde el apoyo de las políticas monetarias mantienen un sesgo bastante favorable en términos de la liquidez que rondan los mercados, pero también obviamente este compromiso por mantener tal vez un escenario de recuperación económica puede ir complicándose. El programa PEP, programa de emergencia por pandemia, resulta al día de hoy en una extensión en los periodos de ayuda que podrían extenderse más allá del año 2022, 2023, y es lo que eventualmente estaría barajando como una de las herramientas para poder cumplir con la necesidad económica que Europa al día de hoy requiere. La ruptura o la caída del DAX por debajo de esta zona pivote que el mercado venía evidenciando es importante, donde se comienza a señalar este potencial escenario lateral de mediano plazo que podría establecer el mercado, sobre todo también por las figuras que se hacen similares a las que podíamos ver en el Dow Jones, un potencial hombro cabeza a hombro que el mercado pueda llegar a desarrollar, algo que no es descartable. Ahora, el soporte o el precio está considerando en este minuto mínimos previos, que es una zona pivote, creo yo, importante, más que tal vez esta zona por el minuto, sobre todo cuando el mercado también converge con las zonas de mínimos crecientes a lo largo del tiempo, por lo que evidentemente la posibilidad de rebote en este caso pueden también estar a la orden del día, sobre todo por la expectativa o lo que pueda generar la reunión del día jueves en la política monetaria europea. Por eso es que creo que el escenario no es tan negativo para la bolsa después de las caídas que experimentaba el día de ayer y es donde las materias primas también podrían relajar los descensos que experimentan, así como por supuesto el dólar no apreciarse tanto como lo venía haciendo frente a sus principales rivales durante las últimas horas de transacción. Con esto damos por finalizado el video análisis de este día martes 20 de julio. Agradecerles por supuesto que hayas revisado este contenido. Si te gustó, te agradecería dejar un like y por supuesto visitar nuestras redes sociales. Instagram, Twitter nos puedes encontrar como Admiral Markets Latam, AM Latam en Twitter y por supuesto estar pendiente a nuevas publicaciones y a nuestros seminarios que estaremos realizando durante las próximas jornadas en este mismo canal de YouTube. Un abrazo y que tengas una excelente jornada de trading.